Y cuando hablamos de la cámara pulpar, ¿qué podemos destacar? Pues también hay una serie de imágenes que pueden estar ubicadas en la cámara pulpar que tenemos que hacer también su correlación. Primero, identificar ese tamaño de la cámara pulpar. ¿Por qué? Porque también podemos orientarnos un poquito, por ejemplo, en la edad del paciente. Sabemos que las cámaras pulpares más amplias se asocian o se encuentran principalmente en pacientes jóvenes, mientras que esas cámaras pulpares disminuidas se encuentran pues más en pacientes de mayor edad, sobre todo pues por esa formación de dentina secundaria, o en pacientes como en este caso, en esta radiografía del lado izquierdo de esta zona anterior inferior, aquellos pacientes que sufren de hábitos parafuncionales, como por ejemplo el bruxismo, que van a tener pues ese desgaste dentario en esos bordes incisales y a su vez una producción aumentada de dentina secundaria, lo que va a hacer que se estreche aún más ese conducto radicular o esa cámara correspondiente a esos dientes. Mientras que si, por ejemplo, tenemos acá estas imágenes de estos molares, podemos comparar, fíjense, un molar, pues en apariencia normal, en apariencia fisiológica, con su cámara pulpar, tenemos acá, y sus conductos radiculares, y cuando comparamos con esto, pues obviamente hay algo allí que lo vemos totalmente diferente. Vemos una cámara pulpar bastante amplia, con unos conductos radiculares, pues que más bien pudiesen ser cortos, porque vemos las raíces pues bastante cortas, ¿no? Entonces, puntualmente, en este caso, se trata de un molar que tiene una anomalía dentaria que es el taurodontismo. Es importante reconocerlo precisamente por eso. Recordemos un poquito como que esos prerequisitos que debemos saber, ¿no? Como conocer un poquito esas lesiones básicas o algunas lesiones más comunes que puedan encontrarse, o al menos identificarse, saber, bueno, acá esto me llama la atención, esto no debería ser así, lo estoy comparando con los dientes vecinos, ¿qué hay aquí? Acá hay algo, entonces, pues irnos un poquito más allá y así poder llegar entonces al diagnóstico, que en particular en este caso pues se trata de un taurodontismo. Dentro de la cámara pulpar también puede haber la presencia de calcificaciones pulpares, y en este caso esas calcificaciones debemos destacarlas mencionando su forma y mencionando también su extensión. Estas calcificaciones, esta presencia pues, de material calcificado en el interior de los conductos radiculares o de la cámara pulpar, son los conocidos pulpolitos, que pueden ser de forma ovalada y pueden abarcar quizás o solamente una pequeña extensión o un solo tercio de la raíz, o incluso pudiesen obliterar por completo el conducto radicular. También se han conseguido, pues obviamente, conductos que estén totalmente calcificados, ¿no? De igual forma, no solamente el hecho de que haya calcificaciones, sino también pues, nos llama la atención estas imágenes radiolúcidas que puede haber aquí. Entonces también ya esto tiene que ver pues, con otro tipo de entidad, en este caso es con una resorción radicular que, dependiendo de cómo se vea la presencia o no a través de esa resorción de las paredes del conducto radicular, podemos saber si se trata de una resorción interna, pues que empezó obviamente dentro del conducto radicular, o una resorción externa, que está por alguna de las superficies o de las paredes del conducto y que va poco a poco pues haciendo como que ese desgaste de la raíz y logrando que se observe radiográficamente pues esa imagen radiolúcida. Hablamos entonces de la corona, hablamos dentro de la corona, hablamos de la cámara pulpar, vamos un poquito más entonces ahora hacia la raíz. De la raíz lo primero que nos va a llamar la atención es su forma. Por supuesto, yo como cirujana lo primero que me llama la atención, o el caso más común de atención de los pacientes, es por los terceros molares. Los terceros molares son los dientes que más presentan anomalías en su forma y sobre todo en sus raíces. Fíjense toda esta variación de distintas raíces que pueden conseguirse y que es bastante común, por decirlo así, para un tercer molar. Raíces fusionadas, incluso raíces supernumerarias, algunas que están pues bastante curvadas, unas que puedan estar quizás como acodadas un poquito y otras salen, o sea, las angulaciones pueden ser para todos los gustos, hay de todo tipo. Pero miren este caso no es molar, este caso es, acá tenemos un lateral y también miren la marcada curvatura que tiene.
Entonces, lo importante siempre de tener una radiografía a la mano antes de hacer cualquier tipo de procedimiento, ¿no? Porque imagínense acá, yo sé que hay endodoncistas en la sala, imagínense hacer un tratamiento de conductos en un diente como este, ¿no? Entonces, por eso obviamente hay que planificarlo, organizarlo, evaluarlo radiográficamente para pues poder hacer el procedimiento de la mejor manera. Estos molares también, entonces, para todo. Si el procedimiento entonces, como en estos casos, ¿no? Fuera la extracción, pues entonces ya uno más o menos se ubica y sabe lo que debe hacer, si uno va a hacer la osteotomía, si uno va a hacer una odontosección, cómo hacer esa planificación sin que se vea afectado, pues obviamente ni los dientes vecinos ni en exceso el hueso circundante, ¿no? O pues, ya sea pues, o el otro procedimiento que involucra la raíz, como lo es el tratamiento de conducto. El tamaño de las raíces también. Si vemos que el tamaño de las raíces se ve disminuido, como en este caso, que fíjense que se notan como cortados los ápices y se nota así como irregular, ese borde apical no se nota pues redondeadito, no se nota esa forma característica de los ápices, sino que se nota de una manera pues que nos llama la atención, entonces ahí sí también podemos estar en presencia de una resorción radicular externa. Entonces habría que ubicar cuál pudiese ser la causa, ya sea por ejemplo que el paciente haya tenido ortodoncia, que es muy común, que los pacientes con ortodoncia suelen presentar resorciones radiculares, a lo mejor también algún tipo de traumatismo que le haya provocado al paciente algún tipo de resorción, ¿no? Entonces, evaluar también. Lo bueno es que siempre en una radiografía, pues así sea periapical, no va a salir un diente único, ¿no? Sino que vamos a tener dientes a los lados que nos van a servir para comparar. Y todo esto es aplicable también a una panorámica, solamente que quise explicarlo de una manera mucho más detallada en una periapical, precisamente por eso, porque estamos hablando de ser lo más minuciosos posible, de ser lo más dedicados o lo más detallistas. Entonces, con una técnica intrabucal, como son las radiografías periapicales, pues es ideal para esto. El número de raíces y conductos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, ya sabemos o nos ubicamos en cuántas raíces tiene, por ejemplo, los caninos, sean superiores o inferiores, sabemos que los caninos tienen una sola raíz. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos detallando esta radiografía? Fíjense acá, y vemos esta línea acá, radiolúcida, correspondiente con el espacio del ligamento, y vemos acá una raíz, y si somos muy acuciosos, vemos también otra raíz, porque fíjense que tiene también el otro bordecito radiolúcido correspondiente con espacio del ligamento alrededor de la otra raíz. También un caso muy poco común de raíces supernumerarias en un canino, ¿no? Entonces, como pueden observarse. O aquí, un premolar. Premolares inferiores, sabemos que tienen una sola raíz, pero miren este caso. En este caso también, este premolar, aparentemente pues también con un taurodontismo, miren acá también la cámara pulpar, y miren pues la presencia acá de dos raíces. Obviamente las anomalías siempre cuando se presentan pues aunque la tasa de presentación de anomalías dentarias suelen ser principalmente en los terceros molares, no están excluidos del resto de los dientes de también poder presentar distintos tipos de anomalías, ¿no? Miren acá en superior. Si sabemos también por anatomía que un primer premolar superior tiene dos raíces y nosotros vemos esta radiografía a lo mejor a vuelo de pájaro y no identificamos muy bien, podemos decir, bueno, ok, ahí están las dos raíces. Pero si somos realmente acuciosos y también nos ponemos a definir y a detallar las distintas imágenes radiolúcidas correspondientes al espacio del ligamento, podemos ver que hay tres raíces. Y lo demostramos acá en esta radiografía del diente pues ya obturado, ya con el tratamiento de conducto, y donde son pues bastante evidentes las tres raíces que estaban, ¿no? Entonces imagínense lo que les digo, no es solamente obviamente hacer las cosas pensando que todo es lo común o todo es lo normal, nos podemos presentar en cualquier momento, en cualquier caso, con algún caso pues que se escape de la norma. Así como hablábamos de la integridad de la corona, por supuesto también la integridad de la raíz. Un paciente con historial de traumatismo, que a lo mejor ya pasó cierta cantidad de tiempo, puede haber sido, y que por alguna u otra razón todavía quizás presenta
no presenta mayor movilidad porque muchas veces los segmentos se anquilosan, eso puede pasar. Entonces a lo mejor el paciente llega a consulta y cuando evaluamos la radiografía, pues vemos esto. Entonces allí, ¿qué se puede hacer? ¿Qué plan de tratamiento seguir? ¿Qué pronóstico real pueden tener unos dientes así? Ya ahí es más complicado, pues obviamente porque también vemos que está alterada la parte periodontal, vemos acá como hay una resorción ósea importante, vemos como no solamente están separados los segmentos, sino también están dislocados. Y sabemos que mientras más factores asociados tenga, pues el pronóstico de la fractura va a ser peor. También el tercio o el nivel de la raíz en el cual sucedió la fractura. Eso también va a empeorar el pronóstico de la misma. Y por supuesto el grado de formación. Así como veíamos esa forma en las coronas y cómo identificábamos esas coronas de dientes primarios con respecto a dientes permanentes, pues también saber que según la edad del paciente es normal que si observamos las raíces y las estamos viendo que terminan en esas imágenes radiolúcidas amplias, pues sabemos que esto es un delta apical y es porque se está todavía formando las raíces y no han terminado, no han completado su cierre, no han terminado su proceso de formación, ¿no? Entonces, incluso pues esto nos orienta un poquito como a identificar edad dental también, ¿no? De los pacientes, nos ayuda un poquito para esa parte. También, dentro del conducto radicular, estaba revisando acá el chat, que veo que también hablan del CONBIM, por supuesto, la tomografía computarizada de ascónico nos lleva a un nivel mucho más allá, ¿no? Entonces, siempre recordemos que vamos a partir de lo más simple a lo más complejo. Así como partimos de lo fisiológico para poder reconocer lo patológico, debemos en las técnicas convencionales estar como unos linces, o sea, estar pero perfectos para luego pues poder utilizar también con exactitud o de la mejor forma posible esa imagenología especializada como lo puede ser el CONBIM. Las imágenes ubicadas en el conducto radicular, pues acá también tenemos, a ver, ya sean imágenes radioopacas, entonces identificar su semejanza con tejido dentario y o con material de restauración. Si vemos la imagen que tenemos a la derecha de este central y vemos esa imagen radiopaca en toda la extensión desde la cámara hasta el conducto radicular, pues sabemos que es compatible con un tratamiento de conducto, ¿verdad? Con un material de obturación, quizás tipo gutapercha, lo más común que pueda suceder o que pueda ser en este caso. Pero si vemos la imagen que está a la izquierda, vemos este diente que primero también tiene como una forma que nos debe llamar la atención, ¿verdad? Porque es una forma un tanto extraña, por decirlo así. Y vemos esta imagen radiopaca que está desde el inicio de la cámara pulpar, que incluso pareciera que empieza, como decir, donde está la parte del esmalte, y que va bordeando o tapizando o como rodeando todas las paredes del conducto radicular. Aquí está como hasta el tercio medio, quizás un poco más, allí, y que la radiopacidad es bastante similar a la del tejido del esmalte. Si pudiésemos compararla, vemos que es bastante similar. Entonces ya ahí decimos, pues esto es otra cosa, esto no es un tratamiento de conducto, esto no es un material de obturación o de restauración. En este caso, y también pues obviamente por como estamos observando en la radiografía, se trata de una anomalía dentaria que es conocida como dens indente o dens invaginatus, el diente dentro de otro diente, que se da precisamente por esa invaginación de esmalte hacia el conducto radicular y que va como a tapizar, por decirlo de alguna manera, las paredes internas del conducto radicular. También pudiese ser ese ensanchamiento del conducto. Lo vimos un poquito en una de las imágenes anteriores. Si estamos viendo la integridad del conducto y de pronto vemos que se pierden por completo las paredes del conducto radicular porque hay una gran imagen radiolúcida y después sigue, como lo vemos acá, entonces es un signo inequívoco de que la resorción radicular está desde el interior de la raíz. Entonces hay una resorción radicular interna que empezó internamente y rompe o destruye precisamente para a efectos de la radiografía esas paredes del conducto radicular que se está dando esa resorción y no va a ser visible pues ese trayecto íntegro del conducto radicular, que es totalmente distinto a cuando la resorción se da solamente, como les decía, en una de las caras del diente. Si solamente empieza, por ejemplo, desde la raíz
pero en zona vestibular o zona palatina, por ejemplo. Se va a ver igual en el trasfondo las paredes o la continuidad del conducto radicular. Pero entonces cuando vemos esto decimos no solamente la extensión, que vemos como abarca prácticamente de mesial a distal, sino que hablamos de esa forma, que la vemos como pues bastante irregular o quizás un poco redondeada, y la localización a nivel de todo el tercio medio. Y por supuesto en qué diente está, en este caso estaría en el 11, ¿no? Entonces todos esos detalles como que apuntarlos al momento de la historia clínica, porque una cosa es lo que nosotros podamos ver y que nosotros podamos explicar, pero recordemos que la historia clínica como instrumento médico legal que es ese registro que nos va a servir a nosotros pues precisamente para tener todo perfectamente organizado y perfectamente anotado en nuestros pacientes.